Sigo adelante. El Evangelio fue expresado cuando Jesús fue a la cruz, porque este es el verdadero propósito e intención del mensaje del Evangelio, hacernos morir. La manifestación de la cruz era el indicativo de que la hora del Señor había llegado, y ahí se consumó la tarea de Jesucristo. Entonces entendamos bien, el Evangelio fue expresado en la vida y consumado en la cruz del Calvario. Así nosotros expresamos el Evangelio a través de nuestra vida, pero se consuma cuando nosotros lleguemos a la muerte. Si nosotros morimos espiritualmente, se va a manifestar el verdadero Evangelio. Y también se va a manifestar cuando muramos físicamente. De otra forma, no hay Evangelio. Si no lo estamos expresando en nuestro diario vivir, estamos viviendo un evangelio falso. De nada sirve que hablemos, que regalemos Biblias, que invitemos a las personas a nuestras iglesias o a un evento, si realmente nuestra vida no está denotando a Jesucristo. Sigo. Ahora bien, observemos con detenimiento cuántas personas permanecieron junto a Jesús en el momento de su crucifixión. La respuesta es ninguna. Ninguna de ellos permaneció con Jesús. Todas aquellas multitudes desaparecieron porque Jesús en la cruz ya no les ofrecía soluciones. Escucha, Jesús en la cruz ya no les ofrecía soluciones. Pero la oferta del Padre estaba en ese momento siendo ofrecida y siendo revelada hasta el día de hoy en la muerte de esa cruz que tuvo Jesús. Entonces, aunque el Evangelio, escucha, aunque el Evangelio estaba siendo manifestado en la cruz, las personas no lo vieron. Porque lo que las personas querían ver era un Jesús que seguía haciendo milagros, a un Jesús que seguía sanando. Y como vieron a un Jesús crucificado, pensaron que ahí se había acabado todo. Cuando realmente en ese momento el Evangelio estaba teniendo su mayor veracidad. Porque estaba denotando hacia dónde Dios quiere llevar al hombre para que realmente la vida interior del hombre se pueda manifestar diariamente. Entonces, todas aquellas multitudes desaparecieron porque Jesús en la cruz ya no les ofrecía soluciones. Pero la oferta del Padre estaba en ese momento y sigue siendo revelada hasta el día de hoy en la muerte de Jesús en esa cruz. Y aquí está la vida o la sustancia del verdadero Evangelio. Pues todo mensaje o palabra que no te lleva a despojarte de ti mismo hasta la muerte, al igual que Jesús lo hizo, no es el Evangelio de Jesús. Entendámoslo. Si el Evangelio que nos han predicado, si el Evangelio que nosotros estamos viviendo no nos lleva a un diario morir, a un despojamiento del yo, a un menguar, ¿sí? a un ser humildes, aún dejar nuestros pensamientos de lado. Si nosotros no vivimos de esa manera, el Evangelio que hemos recibido es un Evangelio falso, adulterado. No es el Evangelio de Jesús. Jesús no se privó de todo lo que se privó, de todo lo que se abstuvo, simplemente porque lo quiso hacer así. No, lo hizo porque sabía que esa era la verdadera forma de agradar al Padre y de llegar a donde Él llegó, y que es el mismo objetivo donde nosotros tenemos que llegar. Tiene que haber una muerte, un despojamiento de nosotros mismos. Amén. He aquí entonces una llave para entender el Evangelio de Dios. Si nuestra alma nunca cree necesitar pasar por muerte a fin de madurar y dar fruto al que nos dio ejemplo, estamos lejos del mensaje del verdadero Evangelio. Escucha, si nuestra alma nunca cree necesitar pasar por la muerte a fin de madurar y dar fruto a aquel que nos dio ejemplo, entonces estamos lejos del verdadero mensaje del Evangelio. El Evangelio de Jesús solamente puede ser entendido y demandado desde el Espíritu. Es por eso que necesitamos fe para creer en el Evangelio. Y necesitamos el Espíritu para vivir en el Evangelio, pues por la fe y por el Espíritu nos es dado el salir de la muerte y ser trasladados a la vida de Dios. Entonces, vuelvo a decirlo, ¿sí? Por la fe entendemos el Evangelio,
pero por el Espíritu vivimos el Evangelio. Sin la fe y sin el Espíritu no se puede entender y vivir el Evangelio, porque sin la fe tú vas a creer que no se puede morir, que no nos podemos despojar de lo malo, que no podemos abstenernos de lo malo, que no podemos revestirnos del nuevo hombre. Si no tenemos fe, no lo creemos. Y si no tenemos el Espíritu, no lo podemos vivir. Entonces necesitamos fe para creer que sí podemos morir al viejo hombre, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de la vieja mentalidad, despojarnos de los hábitos, revestirnos de un nuevo hombre creado según la justicia, la verdad y la santidad. Y el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad para vivir de acuerdo a esa fe. Pero sin fe y sin el Espíritu es imposible agradar a Dios. Hoy en día hay muchos evangelios creados por hombres corruptos que tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos de la vida madura que Dios requiere a fin de vivir el mensaje del evangelio, y por ello su evangelio se sigue ajustando a las necesidades humanas y engañan a los hombres con doctrinas y propuestas que evitan exponer las verdaderas propuestas de Dios. Toda forma del evangelio que sigue ofreciendo soluciones temporales, materiales y terrenales, pero no nos hace énfasis en lo eterno, ese evangelio es engañoso, es peligroso y es vano. Entonces entendamos bien claro que hoy en día se han levantado muchas personas predicando un evangelio falso que no nos lleva a la muerte, que no nos lleva a la cruz, que no nos lleva al despojamiento de lo que a Dios no le agrada. Entonces ese evangelio que no nos confronta, que no nos lleva a un arrepentimiento, ¿sí?, y que solamente nos sigue ofreciendo soluciones temporales, materiales, y terrenales, es un evangelio adulterado, falso, que le falta sustancia, le falta esencia, y por lo tanto no va a llevar a la gente a una madurez, no va a llevar a la gente a dar fruto, y mucho menos va a llevar a la gente a la vida eterna.